Queridos hermanos, mi nombre es Erky Zavala, perteneciente a la Iglesia Primitiva de Filadelfia, la IPP. Nuestra iglesia que se basa en su ministerio de las 5 R: reconciliación, restauración, renovación, reedificación y regeneración. Es la iglesia primitiva del primer siglo, pero presente en los tiempos modernos y bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor Alberto Sifonte. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice la palabra del Señor: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hoy quiero hablarle de la conciencia sin ofensa. Muchos pensamos que la conciencia es un concepto psicológico que utilizan estos psicólogas para hablar del comportamiento de las personas. Pero la conciencia bíblicamente es la capacidad que tenemos nosotros de juzgar y sobrepesar las acciones de nosotros con la mirada puesta a Dios. Dicho en otras palabras, es un testigo interior que acusa o excusa a nosotros y que dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso que en el libro de Hechos dice: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. A veces cometemos acciones y bajo nuestros propios juicios pensamos y concluimos que está bien, pero delante del Señor, a través de su palabra, no está aprobado. Pero la conciencia de nosotros le decimos que está bien, sin ningún fundamento. Pero el que juzga es Dios. Así que debemos hacer nuestras acciones para tener una conciencia sin ofensa. No debo pensar que ofendí a esta persona. No, pero yo lo hice porque él me hizo esto primero. No. No debo de pensar, y menos ante Dios, porque mi conciencia debe estar sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En Hebreos capítulo 10, los versículos 21 a 22, dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor Jesucristo, uno de los beneficios que nos dio es eso, que Él nos redimió de nuestro pecado, y por lo tanto nuestro actuar y nuestra conciencia dice que estamos aprobados cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, y nuestra conciencia está sin ofensa porque Él la purificó, y es uno de los beneficios cuando hacemos las cosas y estatutos y obras que Él puso de hacer nosotros. En el Salmo 16:7 dice la palabra: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Sí, como le dije, es este testigo interior. Cuando leemos la palabra, cuando leemos las palabras y nos quedan preguntas y nos quedan incertidumbres de las palabras, pero que hemos buscado, entonces la conciencia nos dice: por un buen camino, vas haciendo esto, sigue perseverando, sigue leyendo, que la palabra va a tener sus respuestas en ti. En Juan capítulo 8, versículo 9 dice: y esto es uno de los eventos más importantes de entender una conciencia sin ofensa. Sabemos que los fariseos se la ingeniaban de muchas formas para tentar al Señor Jesucristo. Estoy seguro que usted ha leído esta historia bíblica delante del Señor Jesucristo. Les trajeron unas mujeres que según ellos fue hallado en adulterio. El Señor Jesucristo le dice así en Juan 8:9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde de los más viejos hasta los más postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sabemos que el Señor Jesucristo estaba escribiendo en la tierra y ellos, cuando Él le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre esta mujer adúltera que vino. Ellos, por la conciencia, le dijo este testigo interior que lo acusaba de lo malo, porque Jesucristo solamente escribía en tierra. Y tal vez en una revelación eran los 10 mandamientos. Y tal vez le estaba diciendo, el que no ha fallado en ninguno de estos mandamientos, que tire la primera piedra. Y ellos, a través de su conciencia, sabían que habían pecado, que lo habían roto todos los mandamientos, más de hacer testigos falsos. Pero también le dice a la mujer, anda y no peques más. En Hebreo 11, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando se peca, cuando se actúa mal, su conciencia le está diciendo que está mal. Pero si usted ha aceptado a Cristo Jesús, la sangre de Cristo, según esta parte, otro beneficio más, dice que mediante el Espíritu eterno que se ofreció sin mancha, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Cuando la persona peca y no se ha arrepentido, todas las obras son muertas. No tiene ningún impacto o efecto delante de Dios. Al contrario, lo va alejando cada vez más. Por eso que Él nos va a limpiar de toda nuestra conciencia de obras muertas. En 2 Corintios, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vosotros, a vuestra conciencia. Nuestra conciencia debe estar también diciéndole que existe un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que no tengo que ir a otro lugar más y hacer una cosa obra muerta para que la conciencia me diga que lo estoy haciendo mal. Al contrario, debo aceptarlo para sentir las obras sin ofensa delante de Dios y ante los hombres. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 dice, teniendo una buena conciencia, por eso que debemos procurar, tenemos una buena conciencia para que no sea uno acusado por ese testigo interior que tenemos, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros. Si estamos haciendo la palabra del Señor, si estamos en el camino correcto, que es Cristo Jesús, si estamos en su verdad y no en el engaño, y viene alguien a criticarnos, a hablar mal del Señor y a hablar mal de nuestro testimonio, no tengamos una mala conciencia. La buena conciencia que tenemos nos va a enseñar cómo combatir a esos que murmuran de nosotros, que nos murmuran como malhechores, y que ellos sean avergonzados los que calumnian nuestra conducta en Cristo. Por eso, hermano, tenga una buena conciencia siempre, sin ofensas, ante Dios y ante los hombres. Y por eso que somos nosotros RCA, que es la resurrección, la crucifixión y el amor de Cristo. Y somos ASA, que es la santidad y la sanidad del Señor Jesucristo. Y somos más importante GA, que es la gracia del Señor Jesucristo a través de nosotros, que nos da una buena conciencia, que es el amor del Padre que nos enseña que debemos de estar sin ofensa ante Él y ante los hombres, y que es la comunión gloriosa del Santo Espíritu, que no nos ha dejado huérfanos y que nos dio la promesa y que la cumplió, el Espíritu Santo. Por eso, tenga conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Aleluya, aleluya, amén.